investigadores, y bueno, ha ocupado diferentes cargos en la administración aquí en el centro. Ha sido director de investigación en 2 ocasiones, director de formación académica, y es fundador y líder del grupo de propiedades ópticas de la materia. Actualmente es investigador titular C. Tiene más de 90 publicaciones en revistas arbitradas y más de 900 citas sin autocitas. Ha participado en diferentes congresos internacionales y tiene un sinnúmero de participación de memorias en congresos. Ha graduado 4 estudiantes de doctorado, tiene 3 en curso, ha graduado 4 de maestría y tiene 8 de licenciatura. Ha participado como responsable de proyectos de CONACYT en 9 de ellos. Y bueno, entre otras actividades, es fundador para la organización del Congreso Bianual, el MIC, que todos conocemos. Es miembro del grupo de confianza de la Iniciativa Mexicana y de Fotónica para elaborar el documento Mapa de Ruta y Óptica y Fotónica. Es consejero del Consejo Técnico y de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, CONCITEC. Presidente de la Academia Mexicana de Óptica, tuvo su periodo en el año 2002 al 2005. Es presidente del capítulo México del SPIDE International Society for Optical Engineering en 2002 y promotor del Simposio de la Óptica en la Industria, que creo que todavía sigue vigente o ya desapareció. Bueno, también ha formado parte de diferentes sociedades académicas, como la Sociedad Mexicana de Física, Academia Mexicana de Óptica, de Óptica Society of America y el SPIDE. Bueno, pues sin más preámbulos, por favor, serían 45 minutos de exposición y 15 de preguntas. Adelante, por favor. Bueno, pues la práctica ahí tiene el nombre, pues fue hablar precisamente, pues más que de sistemas de iluminación, de dónde se generan esos sistemas. Bueno, para comenzar, bueno, mi parte puede estar centrada en una introducción que a lo mejor un poco extendida en el sentido de hacer precisamente esta área de investigación. Y por otro lado, les voy a presentar 3 resultados de leer precisamente que se hacen ahí aquí en el grupo. Y entonces, bueno, pues es una fotografía de la NASA que bueno, está muy impresionante, por supuesto. Se ven las diferencias de desarrollo de las sociedades en el mundo, pero pues todo eso pues se han tomado medidas para este sistema de iluminación, precisamente que es lo que vamos a hablar un poco. Y aquí pueden ver, pero precisamente aquí en Inglaterra pues se comenzaron a tomar medidas para evitar precisamente el uso de esas lámparas incandescentes, y pueden ver que ya para el 2011 pues ninguna tienda ofrecía o podía vender precisamente los focos incandescentes para nosotros de 40 watts. ¿Y por qué esta medida? Bueno, pues porque en realidad, con base a este reporte del 2005, pues pueden ver todas las emisiones que se generan de dióxido de carbono, bueno, en ese año por supuesto, para generar toda la energía que es en el mundo, y toda esta energía eléctrica que se genera, pues pueden ver que un 40% es de carbón mineral, un 20% es de gas natural, que es quizás menos contaminante, el 16% a las presas hidroeléctricas, nuclear 15%, pero ustedes ven ahí los detalles. Y curiosamente, pues ya el dato que tanto hemos insistido, pues 2% nada más en energías renovables, aun cuando pues todas las sociedades están enfocadas precisamente a eliminar estas emisiones de dióxido de carbono. Pues se ve muy difícil que lo hagan. En fin, cerca del 20% de toda esa energía para la electricidad, el 8% se dedica precisamente a la iluminación. Y por otro lado, pues se espera que la demanda precisamente se incremente un 80% para este año, ¿no? Entonces pueden ver que realmente es un problema que pues en verdad se debe tomar en seriedad, y de ahí precisamente el desarrollo pues en la industria, en desarrollar
nuevas tecnologías y una de ellas es precisamente esta SSL que se reconoce precisamente y está basada propiamente en el desarrollo de LEDs y en los OLEDs. Oye, ahora sí te puedo preguntar una vez antes que me olvide, nada más hay un dato interesante. Dices que el 20%, casi la mitad, dice 20% de toda la energía producida es solo para electricidad. Ajá. Y el 80% restante en qué se utiliza. Pues de todo lo demás, yo supongo que ha de ser... Pero ¿qué otra cosa que no sea electricidad? Porque con electricidad movemos motores, ¿no? Bueno, este dato no lo doy, de acuerdo, está en esta referencia del 2011, es un review precisamente. ¿Y qué más se puede consumir? Bueno, siendo a lo mejor carros y eso tiene razón acá. Bueno, el detalle está aquí, nos enfocamos a la electricidad nada más, ¿no? No, pero lo que me refiero se me hace muy poco, Sí, 20% se hace de poco, electricidad. Yo hubiera pensado que era más Exactamente. electricidad. Pero en fin, de alguna manera es una cantidad considerable, ¿no? Pero en fin, ¿en qué se mueve esa fotónica orgánica? Bueno, pues básicamente se mueve pues precisamente sobre los semiconductores. Los semiconductores existen también con material orgánico y pues se encuentra que estos semiconductores pues son superiores o tienen sus ventajas comparados con los inorgánicos precisamente. Lo que más se anuncia constantemente es de que son de bajo costo, que pueden ser de alas muy grandes, que pueden ser flexibles, fáciles de depositar, entre otras. Y por otro lado, pues encontramos un problema muy fuerte de que este detalle de dopar estos semiconductores pues no queda completamente desarrollado, inclusive aún en nuestros días. Esto pues es un reporte del 2005, del primer reporte que se hizo precisamente sobre un modelaje de los semiconductores orgánicos. Y bueno, pues todos sabemos que con un dopaje pues se incrementa la conductividad y se generan contactos casi ómicos con los electrodos. Y por otro lado, pues buscar dispositivos orgánicos eficientes, pues se debe de tener un control precisamente del dopaje para ajustar los niveles de Fermi y generar pues esos dispositivos. Pero ¿cuál es la diferencia que existe precisamente entre un orgánico y un inorgánico? Bueno, pues el mejor semiconductor es el silicio, la tecnología del silicio es un hecho, está claramente desarrollada, autoridades muy claras y se basa precisamente en la generación de excitones. Esos excitones pues se generan ante la incidencia de un fotón sobre esos dos niveles de energía, uno que es la banda de conducción, otro la banda de valencia, y se generan cargas libres precisamente, que son las que dan esas características esenciales en los semiconductores. Pero ¿qué ocurre en un orgánico? Pues en un orgánico, en lugar de una banda de conducción, lo que se tiene es el nivel humo, ahí tiene su significado, y como banda de valencia pues se tiene el ohmo. Y la gran diferencia pues es precisamente la energía de amarre, que en este caso de los inorgánicos es de unos cuantos milielectronvolts, mientras que acá pues son realmente pueden ser hasta un milielectronvolt. Por otro lado, pues aquí esos excitones persisten mediante una atracción columbiana entre cargas, y entonces se habla realmente de lo que se genera es un par electrón hueco que se difunde precisamente dentro de lo que es la matriz del semiconductor. Y la otra gran diferencia que la marco pues es la movilidad de carga, ¿no? Que además en el semiconductor orgánico pues hay una diferencia en la movilidad entre electrones y huecos. Y bueno, si vemos esta gráfica, podemos ahondar un poco más las diferencias. En un orgánico, pues realmente son películas que son nanométricas, y en principio pues son dos electrodos, bueno, el sustrato por supuesto, y además, perdón, aquí tenemos lo que es un LED, un OLED, y aquí será una OPV,
y está precisamente un material orgánico ensanguchado entre dos electrodos que deben de ser uno de alta y otro de baja función de trabajo para poder generar una inyección pues necesaria dentro del material orgánico. Entonces, en este caso de LED, pues hay se le inyecta energía precisamente para que emita luz, y en este otro pues incide la luz precisamente para generar una salida de energía eléctrica. Y pues aquí tenemos un ejemplo, fotografías de nuestro laboratorio precisamente de esos LEDs o LEDs que en este caso son completamente planos, y esa va a ser pues, la gran diferencia. Y estas películas nanométricas pues precisamente se pueden poner en sustratos flexibles. La gran parte de nuestros experimentos se hacen precisamente sobre vidrio, ¿no? Pues, a diferencia de un LED inorgánico, que creo que sobra señalar los grandes detalles, pues son precisamente, se recurre a un chip azul que va a incidir sobre un convertidor inorgánico que por lo general es ya dopado con serio, y pues el sistema ya que empaquetado pues viene a ser o variaciones de este arreglo precisamente. Entonces pues esas son diferencias entre estos dos sistemas de iluminación. Y aquí pues representamos la manera en que se trabajan las películas, es por el spin coating. Se suelta la solución, se pone a girar dependiendo pues, del giro y de la densidad de la solución, pues se generan precisamente esas capas. Aquí está resumido precisamente el proceso, y aquí se ve pues, el dispositivo, y aquí pues, se quiere representar cómo se llega a probar pues cada uno de esos dispositivos, que bien puede ser una celda o bien puede ser un LED. De este otro lado pues si tenemos una caja de guantes con la cual se genera el vacío y se hace el depósito precisamente de pequeñas moléculas, que es lo que se identifica, pequeñas moléculas que no se pueden disolver, no se puede generar una solución, como es en el caso de los polímeros. Esa es la gran diferencia. En los semiconductores orgánicos pues se manejan dos tipos, uno por solución, que mayormente son polímeros, y otro pues por pequeñas moléculas que son compuestos conjugados, por supuesto, y se tienen que trabajar en campanas, ¿no?, de evaporación. Pues aquí en el grupo pues se han desarrollado técnicas precisamente para generar áreas más grandes, todos esos experimentos, y mayormente lo que se encuentra en la literatura son dispositivos pues sí, LEDs y OPVs pues muy pequeños, ¿no?, de áreas de fracciones de milímetros cuadrados o centímetros cuadrados. Y aquí pueden ver que ya son áreas mayores, y pues aquí se representa que este arreglo de celdas que generan un pequeño panel de celdas orgánicas pueden llegar a cargar pues, precisamente un teléfono móvil. Bueno, entonces si nos centramos en los OLEDs, pues el sistema OLED pues no es otra cosa más que un sistema de iluminación de estado sólido, y pues basado precisamente en semiconductores orgánicos. Y ese ha sido el interés precisamente industrial y científico por el cual se están desarrollando, fundamentalmente pues en displays. Y esto pues vamos a hacer un recuento histórico de cómo aparecieron pues, no solamente los OLED, sino también los LEDs. Por otro lado, pues precisamente como fuente de luz para las pantallas de cristal líquido, y pues de alguna manera de trascendencia es de que pues van a ser la próxima generación para sistemas de iluminación. Y vamos a hacer un recuento rápido
de qué es lo que ha pasado en el desarrollo de ese tipo de dispositivos, los LEDs y los OLEDs. Pues hacia los años 61, pues apareció precisamente el primer LED haciendo un desarrollo en otra dirección, y para el siguiente año, 62, aparece el primer LED de color real. Hubo una invasión precisamente en la década de los 60, que pues nada más los más viejos aquí lo recordamos, ¿no? Los famosos relojes de pantalla con números rojos, las famosas calculadoras de bolsillo, que eran más grandes que cualquiera de los teléfonos actuales portátiles, con sus pantallas de números rojos, por supuesto, ¿no? Hacia este otro año del 79, pues se desarrolla el primer laboratorio, el primer LED azul, que fue de mucho impacto porque, pues ahorita les puedo señalar que para poder generar luz blanca se requiere precisamente una fuente de luz azul, y ese es uno de los grandes detalles de esa nueva tecnología. Y pues vale la pena mencionar que precisamente con el desarrollo de los LEDs pues apareció, por ejemplo, el famoso CD Player, que costaba inicialmente $730, ¿no? Y para el año del 82. Y después pues apareció precisamente con el desarrollo de que se observa, se reporta de que se pueden desarrollar diodos emisores de luz o diodos que emiten bajo el uso de materiales orgánicos, y esos materiales orgánicos basados en carbono precisamente. Estos personajes, pues aquí lo pueden ver, se les dio reconocimiento en el 2013, dándole precisamente el Salón de la Fama del consumo de dispositivos electrónicos. Y bueno, pues a ellos dos propiamente se les dio ese reconocimiento por haber señalado precisamente el desarrollo del primer OLED. Bueno, Oye, perdón, Horacio, el otro es premio Nobel del año antepasado. Sí, claro que fue febrero en el 94, ¿no? No, el año antepasado. 2014, cierto. Bueno, pues ahí es el pequeño detalle. Pequeño gran detalle. Y bueno, aquí hay otros desarrollos precisamente. Y bueno, pues aquí está un ejemplo. Pues me adelanto un poco para que vayan centrando ideas de qué es lo que se va a presentar como resultados del grupo, de que conforme se incrementan el número de capas en los dispositivos orgánicos, pues se incrementa la eficiencia y la estabilidad. Pues pueden ver, explicar qué es lo que pasa y cómo se genera, pues es bastante difícil, y va a ser una de las conclusiones, y lo voy a comentar desde ahorita, de que en realidad hace falta tener una teoría formal sobre el funcionamiento de los semiconductores orgánicos en particular, aparte de los procesos de transferencia de energía que ocurren precisamente entre las diferentes capas de estos sistemas orgánicos. Y bueno, pues aquí también, cosa curiosa, pues está el DVD, y pues con este costo hace el año del 97, ¿no? Aquí está este personaje también que es muy famoso, con un montón de citas por haber desarrollado el primer LED con un polímero, ¿no? Y bueno, pues seguir con la historia, pues en el 97 se desarrolló este tipo de matrices pasivas, que son las que se utilizan en nuestros días en los teléfonos. Y para este año pues pueden ver este otro tipo de tecnología, utilizando precisamente la propiedad fosforescente de materiales, y se pudo generar, por ejemplo, este tipo de LED que se ve ahí representado. Entonces, en breve, pues esa es la historia de esta nueva tecnología,
que viene a ser de estado sólido para iluminación. Y bueno, pues después de todo ese trabajo que se realizó, que fue pionero, por supuesto, trabajo pionero por todos los personajes, pues lo que se ha enfocado todo mundo que trabaja en el área, pues es aumentar la eficiencia, la estabilidad y pues el color. El primer OLED multicolor, pues insiste, pues en 94, el de un polímero pues, sobre 99. Entonces, pues eso pues, da fe de que sí se puede pensar en generar precisamente sistemas de iluminación artificial, precisamente pues, en la vida cotidiana. Entonces, pues aquí están algunas características en particular de esos sistemas y señalando la diferencia precisamente de lo que es un OLED mediante polímeros y otro que se denomina precisamente de moléculas pequeñas, y siendo la característica de los polímeros que se manejan precisamente por la técnica de spin coating, porque son soluciones, y estos otros son caracterizados por ser, porque se trabajan, se hacen depósitos en campanas de alto vacío, por supuesto. Bueno, si ya tenemos idea clara de todo ello, pues qué es lo que en el primer mundo se comienza a ver como prototipos de todos estos sistemas que podemos ver aquí, unos fantasiosos como estas pequeñas pantallas que se pueden monitorear también algunos aspectos de salud, y bueno, pues creo que eso lo reconocen plenamente. Y en particular, pues los OLEDs, que significan precisamente esa W de blanco, un OLED blanco, pues tienen la característica de tener una emisión difusa, suave, y que puede ser lo más cercano a lo que es pues, la luz natural. Entonces, estos sistemas, estas lámparas, por ejemplo aquí, pues son completamente planas. Y entonces no son, a diferencia de todas las demás fuentes de luz, pues esas que te encandilan, de esos precisamente sería muy suave el sistema de iluminación, no te encandilaría. Y bueno, pues ya existen algunas compañías, por supuesto, produciendo sistemas de iluminación de OLEDs blancos, de luz blanca, y pues aquí se dan algunos ejemplos, ¿no? Aún es muy raquítico esto, es muy caro toda esa tecnología, pues como es de esperarse, conforme pase el tiempo, pues van a ser baratas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues nuevamente pues me regreso un poco para ahora sí hablar qué es lo que interesa para un sistema de iluminación. Y pues aquí están los diferentes sistemas de iluminación, pues desde la candela de una vela, que se utilizó por varios siglos, y pues pues por un par de siglos por completo. Aún todavía podemos ver por ahí en algunos lugares en el hogar las famosas lámparas fluorescentes compactas ahorradoras de luz, y finalmente el LED, que también ya viene a ser que fácilmente ya se encuentra pues, en el mercado. Pues hay muchas historias para todos los jóvenes que están aquí, pues precisamente cuando se introdujo este tipo de iluminación, pues aquí la compañía CFE los vendía y te los cargaban en tu recibo para que pudieras tener facilidad de cambiar pues esas lámparas incandescentes por algo que inicialmente tenía mucho costo, pero que con el tiempo pues se demuestra que precisamente pues se haría más barato, ¿no? Y se reducía el consumo de energía sobre todo. Y bueno, a manera de ilustración, pues este es el espectro de día. Y puedes ver, por supuesto, todo lo reconocemos, pero este es el espectro de emisión precisamente de un fondo. Pueden ver la diferencia que hay, y eso precisamente pues son los sistemas, son los espectros que generan precisamente los sistemas de iluminación, y pueden ver que pues, son diferentes en principio. Ese es el incandescente, este es el fluorescente, por eso pues se ve raro, no se ve como luz natural, que sería esta, y esta sería la
blanco frío. Si se fija por ahí en los LEDs que lleguen a comprar, muchos dicen frío o frío, cálido, ¿no? Cálido. Y bueno, lo que ocurre es que precisamente tiene una mayor emisión en el azul y el cálido pues tiene una mayor emisión en el ácido rojo, ¿no? Bueno, si tenemos eso, pues de qué manera podemos hacer o tener una idea general para la vida práctica pues, de lo que son las fuentes de luz blanca. Bueno, pues identificamos la eficiencia que viene a ser la conversión de energía eléctrica en energía luminosa, y pueden ver que los porcentajes pues se encuentran marcados ahí. No sé por qué se me pasó, se me ocurre que el de los OLEDs, pero pues de los OLED pues aún están en desarrollo, ¿no? Constantemente se está moviendo este valor, pero en fin, son nada más representativos para que ustedes hagan una directa comparación de que realmente pues vale la pena hacer el cambio precisamente sobre estas nuevas fuentes de energía. Y otro parámetro, que aquí está la definición, por supuesto, el 100% pues se viene a ser el valor absoluto y está referido precisamente a esta lámpara incandescente, y pueden ver los diferentes valores que precisamente estas dos tecnologías pues ya superan fácilmente a cualquiera de las tradicionales, contando estas dos, ¿no? Por supuesto, ya el incandescente que ya está en extinción propiamente, y la eficacia precisamente pues viene a verse que también estas dos tecnologías ya han rebasado por completo pues esos valores que tienen las clásicas todavía actuales en nuestro México sistemas de iluminación. Y el tiempo de vida, aquí el tiempo de vida también, los OLEDs, pues ahí también se me borró el valor, pero pues son miles de horas también, pero pues como vamos a hacer ver, pues se está trabajando fuertemente sobre mejorar esos tiempos de vida que aún no son suficientemente largos comparados, pues, por ejemplo, con el LED. Bueno, si ya tenemos una idea clara de eso, bueno, pues es lo que se encuentra en el mercado, pero ¿qué tan fácil es, de acuerdo a esta referencia, el comparar precisamente los 4 sistemas de iluminación entre sí en esta gráfica? Se habla de la manufactura, del voltaje de prendido, esta otra propiedad que es el CRI, el tiempo de vida, el daño al medio ambiente y la eficiencia, ¿no? Bueno, pues entonces aquí sería el 100%, pueden ver que básicamente, bueno, lo que les quiero pedir es que sigan esta línea, que es justamente la de la tecnología de OLEDs blancos, y esta otra, la inorgánica, pues también es poderosa, podríamos decir, tiene sus ventajas y fácilmente superan, por supuesto, a estas otras dos que son las tradicionales. Y en esta otra gráfica, pues aquí va el avance precisamente en tiempo de la eficiencia que tienen precisamente esos sistemas de iluminación. Y aquí marcado, pues nuevamente están las tradicionales fuentes de luz, y pueden ver, de acuerdo a la referencia que se da en este número de revista, pues cómo han avanzado conforme avanzan los años. Entonces, ¿de qué manera podemos pensar o que están, más bien que están las arquitecturas de estos sistemas de iluminación? Bueno, pues si queremos tener una luz blanca, pues precisamente necesitamos materiales electroluminiscentes. Entonces puede haber dos tipos, existen dos tipos, uno que son emisores múltiples y otro de un solo emisor, y dentro de cada uno de ellos pues existen
diferentes tipos, de una sola capa, de varias capas, de una sola molécula, o de moléculas que están mezcladas y que emiten. Y bueno, pues aquí la insistencia en que precisamente la emisión de un azul es el fundamental para poder generar en nuestros días, con estas tecnologías, luz blanca. Y en esta obra pues se presenta con mayor detalle pues, lo que significa precisamente esos tipos de estructura de los cosas de los LEDs orgánicos de luz blanca. Aquí se muestra pues de que si son capas, pues no solamente puede ser la capa activa y los dos electrodos como pudiéramos pensar, sino si queremos un sistema eficiente, que sea de mucha duración, que tenga tiempo de vida larga, entonces recurrimos precisamente a lo que se denomina en general capas buffer. Y todas esas capas buffer pues se utilizan precisamente para lograr una mejor desarrollo precisamente de estas fuentes de luz. Y aquí está el significado de cada una de esas capas. Creo que literalmente pues se entiende para qué sirven esas capas. Algunos requieren, no todas estas capas, es suficiente para hacerlo, por ejemplo, más eficiente, y otras para poder lograr una mayor estabilidad. De cualquier manera, pues pueden ver que el sistema puede ser muy complicado. Y bueno, pues hablando de complicaciones, pues también podemos hacer la diferencia en que existen materiales electroluminiscentes que fluorescen o fosforescen, y eso pues es bien conocido por todos nosotros. En este caso, pues si tenemos nosotros el material, pues identificamos precisamente la fluorescencia, porque ocurre precisamente entre estados singletes. Y este otro pues sería un triplete. Entonces bajo una excitación eléctrica pues la pulsada siendo un triplete pues ocurre un 75% de transformación o más bien de emisión de fotones, y esto pues se generaría un 22%. Pero si estamos hablando de fluorescencia, pues pueden ver de que precisamente no hay transiciones de acuerdo precisamente a la mecánica cuántica, y entonces en ese tipo de materiales pues no ocurren ese tipo de transiciones, solamente ocurren las de singletes, y se viene entonces a trabajar con materiales que son fosforescentes, y en este caso pues bajo la misma excitación eléctrica pues ocurre precisamente la transición y se puede generar pues una emisión mucho mayor, y se ocurre precisamente este fenómeno que es intercrossing, intersystem crossing, que pasa precisamente de un singlete a un triplete y existe la emisión de fotones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre precisamente para hacer que los sistemas, que los materiales puedan también emitir, tener emisiones fosforescentes al mismo tiempo? Pero por lo que se ha manejado, se ha introducido, son estos complejos organometálicos, que son, por ejemplo, el iridio, el platino, el paladio, y con ellos se logra precisamente intercrossing. Pero pues ustedes identifican que estos materiales precisamente pues son caros, ¿no? Entonces no se puede pensar una solución de ese tipo. Entonces se han hecho trabajos con diferentes materiales y se desarrollan nuevos conceptos. Por ejemplo, que son, aquí están sus iniciales y aquí está precisamente su traducción, que lo pueden ver. Y en lo que ocurre aquí es de que la separación entre los niveles del singlete y del triplete es muy pequeña. Entonces, de esta manera hay facilidad para que pueda ocurrir un regreso, pongámoslo de esa manera,
del triplete al singlete y ocurra precisamente una emisión en ese tipo de materiales. Aquí está señalado precisamente la diferencia en electronvolts de los niveles, y entonces de esa manera pues se genera una mejor emisión. Entonces son procesos de transferencia de energía. Hay ciertos modelos, aquí estoy poniendo uno de ellos, aquí estoy poniendo otro sistema precisamente que es un proceso no lineal, que se le denomina precisamente la aniquilación de triplete, para generar con interacción de los tripletes, van a generar precisamente esas transiciones de fluorescencia. Y bueno, pues todo esto es lo que me complica tener un entendimiento cabal de qué es lo que ocurre con los materiales electroluminiscentes para orgánicos, y es lo que hace difícil tener un entendimiento cabal de esos procesos. Bueno, pues ahora les voy a presentar algunos resultados. Esta es una publicación que precisamente fue aceptada, y pueden ver ahí el título, pueden ver también los autores. Luis Abraham es el estudiante de doctorado, César es un postdoc que estuvo aquí con nosotros, Adrián es otro químico, él fue teórico propiamente, él experimental hizo la síntesis. Mario Rodríguez también lo reconoce, está con nosotros desde hace mucho tiempo, precisamente siendo químico, pues está en el laboratorio. Enrique Pérez, pues no sé aquí cómo se firma todavía, si no, ya se firma como en Puebla, ¿no? El laboratorio de polímeros, que estuvo aquí con nosotros por varios años, después partió hacia Puebla. Y entonces, aquí ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues sencillamente se hiciera la síntesis de estas 4 moléculas. Estas son derivados del carbazol, y las identificamos como CZ1 y CZ2, no creo que les interese saber cómo se hace, pero lo de trascendencia es de que estos compuestos realmente se hicieron precisamente en solución. Entonces, mediante una síntesis que fue, o se reporta que es económica y fácil de hacer o rápida. Y lo mismo ocurre con esos otros derivados y también tiene esa característica de que son fáciles de procesar, de sintetizar, y también son solubles. La otra característica que guardan estos tipos de materiales es de que fueron utilizados con anterioridad en sistemas de celdas fotovoltaicas, y precisamente en este trabajo se reporta su uso precisamente como capas emisoras. Eso es lo que traduce esta EML, el emisor. Se utiliza precisamente como una capa emisora no LEDs. Bueno, la publicación, pues pueden ver aquí es el 2018, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues de alguna manera se hizo con la síntesis, pues se vino a hacer el análisis de los niveles de energía, precisamente los humos, el humo y el humo. Se hizo el cálculo a través el cálculo teórico, por supuesto, y en condiciones de base de gas. Y por otro lado se hizo experimental, y pues hay pequeñas diferencias, no mayores, pero pues la razón es de que el cálculo teórico se hizo precisamente en estado de fase, y el experimental pues, fue precisamente en película. ¿Qué es lo que pasa con estas moléculas? Bueno, en la parte superior pueden ver de que aquí se encuentra la absorción normalizada precisamente de las moléculas, y la emisión, que aquí está señalada, la fluorescencia de los dos derivados del carbazol. Entonces este es uno y este es otro, y pueden ver que su emisión es muy parecida. Aquí están sus diferencias en longitud de onda, y
bajo la condición de electroluminiscencia, pues pueden ver cómo son sus espectros. Estas son las coordenadas 100, por supuesto, de una coloración azul verdosa, por supuesto. La diferencia en longitudes de onda, pueden ver que emiten más o menos lo mismo, pero las dos tienen coordenadas 100 muy parecidas. Eso es con respecto a los derivados del carbazol, y esos otros que se les identifica por MOC, es el nombre que ellos decidieron ponerle los químicos, y aquí están precisamente pues también su electroluminiscencia subordinada, ¿no? Entonces se hace un estudio precisamente de los materiales, de cómo funcionan, cómo emiten, y después se viene la caracterización que ocurre precisamente con lo que son las propiedades de interés en la literatura, que debe ser la luminiscencia en cambio sobre metro cuadrado, y por acá la densidad de corriente en miliamperes sobre centímetro cuadrado, y pueden no sé por qué se movió aquí, pero precisamente esas características que tienen, lo vamos a ver en un momento, son nada despreciables si se comparan con otros reportes que se encuentran en la literatura. Muy en particular, pues es de importancia ver el grueso que tienen las diferentes capas, es del cajón reportada precisamente bajo qué condiciones, cuáles son los gruesos precisamente de cada una de las capas que están en juego dentro del dispositivo. Y aquí está la tabla, aquí está. ¿Serio? Bueno, aquí las tablas, y aquí están los valores, por ejemplo, de las eficiencias, por ejemplo, que deben de ver de la eficiencia cuántica. Pueden ver que son mucho mayores o comparables a estas otras, pero todas las demás son muy bajas. Esas son las longitudes de emisión, esas son las referencias a que se hace mención, y son otros sistemas que tienen precisamente condiciones muy semejantes. Entonces lo que se quiere mostrar aquí es precisamente de que en realidad los resultados que se van obteniendo con estas 4 moléculas que son nuevas, pues resultados pues competitivos, ¿no? Y esos son las fotografías precisamente de los OLEDs. Puedes ver que son 4 y precisamente uno de ellos es el que se presenta aquí para iluminar. Se trabaja también en flexibles, aquí se puede ver, el Luis ha estado trabajando en medio también. Nuevamente aquí está otro, y déjenme ver si al final les voy a presentar rápidamente las películas. Este es otro resultado, y en este otro resultado lo que utilizamos es otro derivado del carbazol. Este derivado del carbazol son compuestos de muchos interés porque emiten precisamente en el azul, y se pueden emplear fácilmente ¿cómo se llama? Para generar luz blanca. Ese trabajo pues participa mucha gente también de fuera, un par de químicos, estudiante y su director de tesis precisamente del Instituto de Química, se hicieron la síntesis, y aquí están los resultados. Estas son las moléculas, este es el arreglo. Aquí, fíjense muy bien a lo que vamos con este sistema. Este es también complicado de cierta manera. Aquí se representan los niveles de energía, y tenemos precisamente las componentes del sistema, y entonces lo que se hizo fue variar el grueso precisamente del PIDO, y entonces identificamos como el 1A, el 1B y el 1C, y ahí están precisamente ¿cómo se llama? El grueso de las capas, y aquí están los espectros de emisión, que este es el del 1C, el del 1B y del 1A, y este otro es el espectro ¿cómo se llama? De fotoluminiscencia del material. Entonces pueden ver cómo se recorre el espectro, y eso precisamente cómo lo explicamos. Pues déjenme ver al final una tercera diapositiva sobre ese tema, con la explicación. Bueno, vamos a dar la explicación. Entonces lo que se hizo también con este otro, viendo que deberíamos de mejorar, el objetivo fue mejorar precisamente la emisión blanca,
y se agregó por ahí por Wilson, que es el encargado de este trabajo doctoral, agregar precisamente el bife en esta capa, y nuevamente se varió, se hizo variar el grueso del PIDOT, y pueden ver aquí la comparación. Esta es la emisión de fotoluminiscencia original del material del derivado de carbazol. Este es variando el PIDOT, pero solamente o sin PFM, si lo quieren ver, y este es con el BIFEM. Entonces pueden ver la enorme diferencia que hay en el ensanchamiento del espectro de emisión de electroluminiscencia, precisamente del sistema OLED. Y bueno, pues acá por otra parte pues se muestran las diferencias de estas tres variaciones que ocurren. Este OLED 2 precisamente corresponde al 2A de 60 nanómetros, y aquí está la comparación al variar el PIDOT, y pueden ver que hay variación también en el ancho del espectro. Y lo que decimos que ocurre es, bueno, ese no es un nuevo proceso por supuesto, pero novedoso, el que tiene es de que se tienen las emisiones de exipleses. Existe una interacción del PIDOT con el derivado del carbazol y del carbazol con el BIFEM, de tal manera que teníamos la emisión de dos exipleses, el número 1 y el número 2, y es la única manera en que podemos dar explicación a ese ensanchamiento que ocurre. Hay otros procesos más, bueno, también ¿cómo se llama?, de emisiones de exiples, que son todavía más completos, como este que señalamos aquí, y que reportan precisamente un PI de 81 con esa eficiencia, pero pues si se hace la comparación, este es mucho más sencillo, y lo que se obtiene precisamente pues es una emisión, por un lado blanca, que es la que nos gusta, lo que andábamos buscando, y este es el sistema completo del OLED 2, y este sería el OLED 1, que es completamente azul. Entonces aquí pueden ver que a diferentes voltajes, para este es el OLED 2 por supuesto, se tienen una pequeña variación de lo que son la emisión blanca. Entonces aquí pues lo que se buscaba era generar precisamente la mejor luz blanca a partir de esta emisión, que era una emisión de luz azul, y pueden ver que se logró. Estas son las eficiencias, las mediciones, las características de los OLEDs, y aquí se encuentra precisamente de manera comparativa lo que reportan algunos otros autores, y otra vez los resultados son muy comparativos. Aquí en este otro trabajo fue de alguien que vino a ser un químico, que vino a hacer su estancia profesional, y en esto fue un trabajo muy sencillo. Agarramos un LED comercial, y otro que es un compuesto de este tipo, amarillo. Entonces él hizo accionar el LED azul comercial, le pusimos aquí una capa con ese compuesto, y bueno, estoy dando el resultado nada más. El cuate Leo se pasó un buen tiempo ahí premiándose a ver qué utilizaba y qué obtenía, pero finalmente ese es el resultado. Lo que se tiene aquí es precisamente la fotoluminiscencia de ese compuesto orgánico, esta es la emisión del láser, del diodo azul, y ese es precisamente ya la emisión del color que ocurre al final. Y aquí está la variación del goteo, que le llama él, de la disolución y la cantidad de disolución que utilizó en cada caso, y pueden ver que para bajas concentraciones pues realmente hay mucha emisión azul, pero conforme se incrementa pues la concentración, pueden ver que va disminuyendo, y finalmente lo que se tiene es esa línea gruesa que viene a ser precisamente la emisión blanca, con estas características pues en este diagrama de colores, y la comparación que tiene también entre un LED blanco
y un LED, el OLED que trabajó Leo. Entonces, ese es el sistema físico. Aquí lo tenemos los dos apagados. Este es un sin modificar, este es el modificado y pueden ver la mancha amarilla. Aquí está prendido, pueden ver que es blanco, y aquí pueden ver que está prendido el LED y es azul. Aquí está con difusor, y también aquí con difusor. Y finalmente, pues ahí están nuevamente las características, no sé por qué lo repetí. Y existen reportes muy recientes en donde los OLEDs pues son muy complicados, utilizan materiales además caros, todos precisamente haciendo pruebas de la manera de generar luz blanca. Finalmente, pues tenemos el aniversario número 20 del grupo, hicimos un convivio por ahí, lo pasamos bien, y bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Pues la conclusión es de que el grupo pues está trabajando pues dentro de un programa de investigación para el desarrollo precisamente de OPVs, de OLEDs y de LEDs. Esos en sus diferentes versiones, por supuesto, flexibles y no flexibles, vamos a ponerlo de esa manera. Estos sistemas de iluminación pues van a ser pues el próximo sistema de iluminación artificial, y que estos en particular pues van a ser de importancia, y que pues para nosotros pues estando en el centro de investigaciones es una importancia. Y aquí la insistencia de que pues se requieren nuevos modelos, todo un campo para tener un mejor entendimiento de todos esos procesos que pueden ser muy complicados y que son precisamente procesos de transferencia de energía. Y finalmente, pues aquí la invitación a este sexto taller, después, o sea, son 6 anteriores, uno cada año, que es precisamente de manera sencilla pues mostrarles cómo se hace precisamente esa tecnología. Con ello, pues agradezco la atención. Ok, pasamos a la sesión de preguntas. No sé si existan, pero se pueden hacer este tipo de OLEDs Polarizados. No sé, yo creo que sí, ¿no? Pero el tiempo se inscribió la polarización. ¿Qué vas a hacer con la polarización? Me gustaría que fuera luz blanca, pero polarizada. No lo había pensado, pues no sé, los estudiantes que son los que deben de estar al tanto de todo lo que ocurre. Wilson, ¿dónde está Wilson? ¿Han visto algún reporte de sistemas de LEDs? Yo tampoco, pero se le puede poner una película polarizada. Claro, después un polarizado. Pues precisamente ese es el problema de que actualmente ocurre, ¿no? De que si tú le pones a pantallas, pues mandas a volar todo, ¿no? Entonces yo lo que quiero entender es que realmente se pueda generar el mismo compuesto, ¿no? En ese sentido es muy pequeño, pero por otro lado, pues sí se le pone el polarizador. No, es que y pues ya, ¿no? Ageo. Bueno, yo tengo dos preguntas para hacer. Una es, bueno, la experiencia que has tenido ahorita, ¿cuáles son las perspectivas a futuro para iluminación en casa-habitación? Porque me parece ser que hay un problema ahorita con el flujo luminoso. Normalmente la iluminación en casa-habitación se calienta, ¿sí? Los focos. De hecho, los actuales, en los LED actuales se calientan. Hay una pérdida como del 7% más o menos. ¿Cómo es esta perspectiva? Y por ejemplo, en los tiempos de vida, ¿no? ¿Cuánto en el laboratorio, ahorita, cuánto les dura? ¿Un día, una semana? Bueno, ese es el problema ahorita de precisamente esos sistemas de iluminación, de que no tienen mucha estabilidad y por lo tanto el tiempo de vida es corto. Y precisamente ese trabajo de investigación, en este caso, por ejemplo, el penúltimo, bueno, los dos últimos, fue precisamente generar la mejor luz blanca. Entonces, una vez que tienes eso, entonces ahora te peleas con las capas buffer para mejorar, por ejemplo, estabilidad, pero otra vez se tienen que hacer experimentos
para poder trabajar en ello. Y en este caso en particular, pues, realmente no habría mucha generación de mucho calor, que es otra de las ventajas. Los LEDs, pues tienes razón, si cualquiera de nosotros agarra un LED, pues ya se va a dar cuenta que tiene precisamente un caparazón de aluminio, de metal, precisamente para hacer la disipación del calor, pero no con mecánicos. Bueno, al menos hasta ahorita de los que se han desarrollado, ¿no? Lo que se tiene pensado para esos sistemas de iluminación, pues es, por ejemplo, generar, en lugar de tener las lámparas, tener tiras de LEDs o de color, pues, precisamente, porque va a ser una luz difusa precisamente. Estas lámparas, las fluorescentes, pues se les pone un difusor precisamente para que sea agradable la iluminación. Con los LEDs no, sencillamente pues va a ser una tira como tipo de scotch, la pones y la conectas y va a prender y el calor va a ser mínimo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Más. Yo sí tengo una. A ver. O sea, mencionaste que para generar luz blanca requerías forzosamente un emisor de luces. Pero en los moldes que mostraste en el artículo, ¿qué material es el que genera la luz azul o es directamente Precisamente el derivado del carbazol? Eso es el límite y excita. Sí, esta tiene la característica de que el derivado del carbazol tiene esa propiedad que tiene una emisión muy fuerte en el azul. Entonces, inicialmente, el que se utilizó en el penúltimo, el de Wilson, pues para palabras, distinguirlo de aquí es nada más un derivado del carbazol que emite fuertemente en el azul, pero también tiene emisiones hacia rojo, pero no tan fuertes. Entonces lo que se hace es precisamente inducir la generación de estados exciples que se generan precisamente en la interacción de ese derivado del carbazol con lipidol por un lado y con el bifen por el otro. Entonces ahí es como se hace que se puede ensanchar mediante esa emisión de esos estados exciples, existe un ensanchamiento del espectro y es blanco, y es un blanco pues casi perfecto. Ahora, ¿qué eficiencia tiene y cuánto dura y demás? Pues ese es otro boleto, ¿no? Ahorita lo que se va a reportar precisamente es emisión casi de lo natural. Okay, la última pregunta. Bueno, José Luis y luego Carlos. Bueno, Carlos, sí. Primero Carlos y después Bueno, gracias. Oye, una pregunta. ¿Cómo hablaste de las nuevas tecnologías que están haciendo los dispositivos? Comparadas estas que mostraste ahí, una fotografía de una persona que está sentada en una lámpara como curva. ¿Por qué estos no emiten luz difusa o por qué es así? ¿Cuál es la tecnología que cambia? Pues precisamente de que esta tecnología es de películas nanométricas. Entonces esas películas nanométricas, por ejemplo aquí estamos hablando de que la hacemos mediante la técnica del spin coating, fundamentalmente. Entonces son áreas pequeñas y ya les mostré que al igual que las celdas fotovoltaicas, pues se pueden hacer un poco más grandes, pero eso tiene un límite. Entonces otra técnica que se utiliza es ¿cómo se llama? El autoblade. Se agarras una pasta y la corres y genera la película, o bien es el slot die que también tenemos o se cuenta en el laboratorio, que ya es mucho más perfeccionado, ellos tienen un mejor control. Y el siguiente paso que queremos hacer es hacer un roll, que sería precisamente ya manejo de tintas. Entonces se tendrá corriendo precisamente, o lo que se ve ya en algunas empresas de Dinamarca, que inclusive compramos. José lo presentó la vez pasada, ¿no? Es una celda fotovoltaica que es un cilindro y lo desenrollas como un papiro, y entonces ahí viene impregnado ya todo lo que es la celda fotovoltaica, y pues te sirve para cargar sobre todo tu teléfono personal. Pero así como se puede hacer ese depósito para una celda fotovoltaica, se puede hacer para LEDs.
Entonces, con la misma técnica, precisamente con el manejo de tintas, y voilà, vas a poder poner en tu oficina luz difusa, precisamente, es una de las características. Y además, pues, las otras lámparas no tienen esta propiedad, las fluorescentes, pues tú sabes, la CIA tiene precisamente mercurio sobre todo, ¿no? Entonces, mediante una descarga eléctrica se genera esta iluminación. Entonces, son principios muy diferentes y en ese sentido son más prometedoras otro tipo de tecnología de estado sólido. La última. Ya Pues estamos en tiempo. mencionaste que ibas a ponernos unas películas, videos. Sí. ¿Dónde está el problema? A ver, sí, son unos samples, ahí les puse fotografías, pero en realidad también me han sacado videos. Yo voy a presentar dos de ellos, que son muy cortos, por supuesto. Aquí está ahí están los dos electrodos. Pueden ver que son 4 juegos de OLEDs, entonces se prende uno, se prueba uno, y en esta parte pues ahí tiene el fotodetector precisamente para hacer las pruebas. Entonces aquí está los dos polos de la fuente eléctrica, y el otro pues también está, es de Wilson, justamente el anterior fue de Luis. Y aquí pues pueden ver, ahí viene la iluminación completamente blanca, es el blanco. Y pues en el paper lo que se reporta son precisamente fotografías, el demostrador de Wilson, que es un azul, que es propiamente la emisión del carbazol con el píndor, y el blanco precisamente cuando se le agrega el café y se genera una emisión blanca. Entonces, pues les insisto, son trabajos de investigación que se enfocan en una sola cosa, o bien obtienes un buen color, o bien obtienes una buena eficiencia, o bien esto otro, o bien aquello. El día que ya podamos hacer todo por completo, pues vamos a poder tener nuestra fábrica de OLED, ¿no? Pues no es nada fácil, ¿no? Pero en fin, si no hay ninguna otra pregunta, Okay, pues no ya el tiempo. pues ya... Ok, agradecemos a los